astele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Queridos amigos de Retos Femeninos, gracias por estar con nosotros, gracias a nuestro público de Astele TV y también sé que están conectados ahí en la Fundación HOT y en el proyecto DA, que es para niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y hoy justamente vamos a hablar de un tema que tiene de verdad con los pelos de punta a muchas mamás, porque a lo mejor no se habían dado cuenta que sus hijos tenían este problema. Vamos a hablar de los síntomas, por supuesto, vamos a hablar de qué hay que hacer para tratar a un niño que tiene déficit de atención, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es el nombre completo, por sus siglas es TDAH, y a lo mejor ya nos dimos cuenta, no sabemos qué hacer para provocar un mejor aprendizaje. Entonces aquí tenemos con nosotros todo un maestro en educación, él estudió pues la maestría, el doctorado en educación orientada a estrategias educativas de salud, es experto en este asunto del déficit de atención. Y le doy la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Pérez Castro. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Julieta. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también una mamá que desde hace 8 años se integró al proyecto DA de déficit de atención e hiperactividad, AC, que forman parte de la Fundación HOT, y ella cursó el programa de entrenamiento para padres, de padre a padre, está cursando también el programa de grupos de apoyo, llegó a la Fundación hace 5 años, tiene una hija de 16 años, era muy chiquita cuando se integró a esto, y bueno, le cambió la vida el hecho de saber que su hija tenía este trastorno, porque aprendió a tratarla, aprendió a aceptarla sobre todo y a sacar lo mejor de ella misma con este problema. No es un retraso mental, bueno, ya nos van a explicar, pero no es un retraso mental, no es un déficit, así que les impide aprender, socializar, ser niños con una vida totalmente normal, pero sí hay que pues echarle ganitas como mamás, saber detectar si tienen este síndrome, este trastorno, no es más que un trastorno, y cómo tratarlos. Entonces, pues me gustaría que empezáramos a hablar, si les parece, de cuáles son los síntomas, cuáles son estos detalles diferentes que a lo mejor se percataron ahora que han estado con sus hijos tanto tiempo de encierro y descartar si es un problema de déficit de atención o es un niño distraído o es un niño muy inquieto o a lo mejor es un niño que no le interesa la escuela, que está más padre estar en los videojuegos o está más padre estar en otras entretenciones que estar en la escuela. Juan Carlos, te damos la palabra. Gracias, Julieta. Pues mira, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es de los que se consideran uno de los trastornos del neurodesarrollo. Esto significa que el cerebro de quien lo tiene no se ha logrado desarrollar en la misma medida y en la misma velocidad que las otras personas y tiene dificultades en 3 áreas de la vida. Una es poder poner atención el tiempo suficiente que te permita culminar satisfactoriamente una tarea y por eso un síntoma es la inatención. Otra es que puedas estar quieto y mantenerte como sin distraerte también, pero corporalmente, y de ahí la hiperactividad, que es el segundo síntoma. Y otro es la impulsividad, ¿no? Que reacciones, como decimos, sin objetivo claro de qué vas a hacer, y ese es el tercer síntoma. Entonces, los síntomas característicos es inatención, hiperactividad e impulsividad. Esto normalmente se empieza a notar cuando los niños entran a la escuela y también se diagnostica a partir de los 6 años de edad más o menos, que es el tiempo en el que el proceso natural del desarrollo del cerebro culmina su primera fase.
Entonces, por eso se vincula con esa edad y que también coincide con la entrada a la escuela. Y en la escuela, pues empieza a observar que el niño tiene un comportamiento que se destaca por encima de los demás, pero en su inquietud, que no logra tener a veces el aprovechamiento y los aprendizajes esperados para su edad y entonces también se contrasta con el resto. Y que eso lo empiezan a notar también los papás, o sea, que sucede en la escuela, pero también sucede en la casa. O sea, se empieza a distinguir en todos lados. Y eso empieza a prender los focos de alerta para los papás, como también para los maestros de las escuelas, porque es un niño que se empieza a distinguir por esa razón. Y entonces, generalmente, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad le empieza a causar al niño ese sentirse distinto, que no puede hacer las cosas como lo demás y que además empieza a ser señalado frecuentemente, ¿no? Le empiezan a señalar en medio de los demás y ese creo que es el principal problema que los niños pequeños empiezan a experimentar. Sí, sí, esa parte emocional que al ratito la vamos a tratar, Juan Carlos, que es tan importante. Pero ahora le quiero preguntar a Ludmila Jiménez Nájera, ¿tú cómo te diste cuenta que tu chiquita tenía ese problema y todo lo que tuviste que hacer para encaminarla finalmente a un tratamiento que pudiera tener efecto? Pues mira, fueron las quejas de los maestros, ¿no? Perdía las cosas, todos los días tenía que comprar un lápiz, una goma, un sacapuntas, los colores cada semana, porque la niña no sabía dónde quedaban, ¿no? Circulaban por todo el salón los colores, los lápices, la goma, el sacapuntas, y a la hora de los dictados, a la hora de los ejercicios, la niña no concluía la actividad que le habían puesto. Entonces, eran así las quejas. Y a la hora de hacer la tarea con ella, era un problema tremendo porque ayudarla para que pudiese sentarse, para que pudiese hacer la actividad. Eso cuando me enteraba que ya les habían dejado tarea, porque normalmente no anotaba la tarea o no se acordaba, ¿no? Hasta el otro día la mamá de alguno de los compañeritos, oiga, ¿ya trajo la cartulina? ¿Cuál cartulina, oiga? Dice, pues la que les pidió la maestra el lunes, la van a ocupar al rato. Pues ahí tienen a la mamá corriendo a la papelería para conseguir la cartulina y que se la recibieran, ¿no? Entonces, tú sí puedes bien identificar todo esto que nos ha dicho el doctor Juan Carlos Pérez Castro, de que tu hija tenía inatención, tenía hiperactividad, muy activa, y por otro lado... Más que nada, la inatención. Más que nada inatención. No era tan inquieta, tan hiperactiva. No, ella no. ¿Y notaste algún tipo de impulsividad? El que de pronto se enojara o que quisiera hacer algo muy arrojadamente. Sí, la impulsividad es algo que sí noté, porque hacía cosas sin prever las consecuencias, o sea, que se podría lastimar o que podría producir un accidente. Y bueno, pues fueron muchos años. De hecho, llegamos... me atrevo a buscar la atención psicológica cuando yo estaba ya en 5º año. Después de un muy fuerte problema que tuvimos. ¿Perdiste algún tiempo que te lo pudieras ahorrar? Me imagino que en enojos, ¿no? Por no aprender. No, sí, pero fíjate que uno de los problemas que creo que se dan es la dificultad de los padres de entender que nuestro hijo funciona diferente al resto. No está dentro de, o sea, no va a cubrir las expectativas como muchas veces nos han dicho, ¿no? De que tu hijo va a ser así de tal o tal cual forma, ¿no? Y si no es así, pues primero te sientes avergonzado, primero te sientes incómodo, y en lo que te caen los 20 de que pues sí es tu hijo, es diferente, es de otro tipo, pues pasan muchas cosas, ¿no? Que es lo que y antes tuviste que tocar muchas puertas de psicólogos, terapeutas, que me imagino que habrá gente que sí te ayudó y otros que mejor sí, fíjate que
en ese sentido, el proceso fue más que nada a través de las maestras de la unidad de educación especial. Mi hija estudió todo el tiempo en una escuela pública. Entonces, la unidad de educación especial siempre nos llevó conferencias, nos llevaba pláticas y los maestros de la escuela, algunos, pues estaban más o menos preparados. Ahí había gente, había por ejemplo una maestra que era pedagoga, aparte de maestra, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de estar con ella, pero ya que estaba justamente en quinto año, después de un problema de bullying con el que, con el que se enfrentó mi hija, ¿no? Por esas mismas características diferentes, que fue pues lo que me hizo reaccionar. Entonces, de inmediato la llevé con un paidopsiquiatra y el paidopsiquiatra la diagnostica con trastorno por déficit de atención y él me dice, yo le voy a dar la atención médica, pero usted tiene que hacer otras cosas. Aquí va a recibir atención médica y psicológica, porque es lo que el centro le puede dar. Pero usted tiene que buscar otras cosas que hacer. Y bueno, pues yo siempre he sido muy inquieta, me interesa mucho conocer y apoyar a mis hijos. Entonces, había yo tenido la oportunidad de ver uno de los programas, no recuerdo con quién, de dónde estuvo el doctor Juan Carlos, hablando del trabajo de la fundación. Y pues no lo pensé dos veces, ¿no? Ya me atreví a buscar pues la ayuda de parte de ellos pues para poder enfrentar de la mejor manera posible todo Claro, este claro, claro, claro. Y tener esto que ese psiquiatra infantil te había propuesto, usted déle la parte que le falta, ¿no? ¿Cuál es sí. esa parte, Juan Carlos, que el proyecto da, que les falta a los niños? Y permíteme que me regrese tantitito, pero en esto de los síntomas es muy importante saber cómo hacen el diagnóstico, ¿no? Para lo que yo decía en un principio, de plano desechar la idea de que si es activo, por ejemplo, inquieto, no se vaya a confundir con hiperactividad, o que si es distraído, no se vaya a confundir con inatención. Tú ya nos dabas por ahí una pista y decías, no termina sus trabajos en el tiempo asignado la mayor parte de las veces, lo cual significa pues, una falta de concentración, una falta de inatención. Pero ustedes, ¿cómo llegan realmente a un diagnóstico? Bueno, los síntomas que mencionábamos de inatención generalmente van a provocar problemas de aprovechamiento académico y de aprendizaje, ¿no? Y esto que decías tú de poder resistirte a la distracción, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, que estamos utilizando la computadora, pero que estás en un ambiente que te puede distraer un ruido o cualquier otra cosa y que te mantengas en foco, eso está bien. Ahora, en el otro caso de la hiperactividad y la impulsividad se va a expresar con problemas de conducta. Y estas situaciones le provocan una baja calidad de vida a la persona que lo padece. El niño empieza a sufrir por esa razón. Entonces, puede ser muy inquieto porque su personalidad es así y no tiene nada de malo. Más aún, un niño inquieto es sinónimo de salud. Sí. Pero cuando esto lo mete en problemas con mucha frecuencia, o sea, puede tener accidentes, puede estar metido en pleitos, puede ser víctima de bullying en la escuela, gritos constantes de los padres de familia, que le señalen como alguien que no puede hacer una operación matemática tan sencilla como suma de 2 unidades y que le digan tonto. O sea, estas cosas en donde el TDA no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia. Las personas pueden ser tan inteligentes como cualquier otra. Más bien tiene que ver con los desempeños, cómo se desempeña en su vida, en sus relaciones sociales, en sus aprendizajes, en el aprovechamiento de los recursos, del tiempo, de la información, para resolver problemas, para su esparcimiento, para su relacionamiento, ¿no? Obviamente que un niño pues va a tener situaciones equiparables con su ámbito escolar, con su dinámica social, y es diferente cuando se es adulto. Cuando se es adulto no vas a reprobar un examen, te van a correr del trabajo, ¿no? O vas a perder tu matrimonio, o vas a perder tu tarjeta de crédito, o vas a tener un lío legal porque no pagaste la renta cuando se te olvidó haberlo hecho porque debías de haberlo hecho. En el caso del niño, normalmente los niños, los impactos son más en su autoestima,
porque están siendo más señalados de que no están cumpliendo con la expectativa. Ya decía Ludmila, es que nuestras expectativas se cambian, ¿no? Y desafortunadamente en muchos casos se desmorona esa gran expectativa que uno como papá tiene para con sus hijos. Y podría ser esto también como un círculo vicioso, porque el Sin niño duda. con baja autoestima se siente inseguro y entonces también le huye ya a la clase, al aprendizaje, no se quiere exponer, hacer nuevamente un ridículo, no se quiere exponer a las evaluaciones, deja de Exacto. tener interés por la escuela y entonces se convierte como en un círculo vicioso. Se Y hay que parar. deprime. ¿No? Y los papás efectivamente no sabemos cómo enfrentarlo. Aquí la recomendación del psiquiatra infantil que le hizo a Ludmila fue acertada porque efectivamente los padres deben de entrar en un proceso que se llama psicoeducación. Y ahí es donde el proyecto DA hace 16 años se dio cuenta que era el ingrediente que hacía falta. Los médicos en la consulta podían brindar algo de información, pero el papá no volvía a recibir información, sino hasta que venía a la siguiente consulta. Y teniendo en cuenta que además la consulta está pensada en el niño, pero quien recibe la información y la instrucción es el papá. Entonces, ahí ya empezamos a tener un conflicto, ¿no? Porque si tú fueras el paciente adulto y te estoy dando a ti la indicación, bueno, es distinto. Aquí el paciente es el niño, pero yo lo trato con el papá. Entonces, había que hacer entender al papá que el niño tiene un problema de salud mental y no significa por esa razón que sea alguien no capaz o que tenga un problema de inteligencia, sencillamente está teniendo una respuesta distinta y necesita de apoyos y de aprendizaje de los padres precisamente para acompañar a este niño en este proceso de lo que le está costando trabajo desempeñarse como la tarea escolar, como el comportamiento en casa y la escuela, y también por lo mismo la capacitación a los profesores de las escuelas, que fue el siguiente componente que nosotros agregamos en el proyecto DA, y después inclusive los psicólogos, porque no todos los psicólogos tienen la preparación adecuada para la detección, diagnóstico y atención de estos niños, ¿no? Y también inclusive a los médicos. Nosotros damos capacitación también a los médicos, particularmente los médicos generales, los médicos familiares y pediatras, para que puedan hacer esa intervención, ¿no? Claro, porque es para mucha gente, sobre todo para las mamás, como su primer contacto, ¿no? Con el mundo de la medicina y de las enfermedades. Y esta es una enfermedad. Se sabe de dónde viene. A ver si nos los puedes explicar tú, Ludmila, con todo esto que has aprendido ahí en el proyecto DA. Se sabe de dónde viene, es un problema neurológico, pero ¿dónde está el problema? ¿Se nace con ese problema? ¿O cómo se desarrolla? ¿O le faltó algo que no le dimos? ¿O que le dimos de más? No sé. Pues mira, de las cosas que he aprendido es que es un problema de funcionamiento de las neuronas, donde no hay una serie, donde el cerebro no elabora una serie de neurotransmisores que permiten que funcione uno de manera normal, ¿no? Esto es en la corteza prefrontal, si mal no recuerdo, y además es hereditario, es altamente hereditario. Nos decía el psiquiatra y nos lo han reforzado en la fundación, que tiene un 75% de heredabilidad. Aparte de que, bueno, hay personas que a lo mejor lo desarrollan por problemas durante la gestación, que son los menos, o al nacimiento, que también son los menos. Entonces, el problema es que muchos de los ancestros, de los papás, de los puede venir. En el caso de mi hija, el diagnóstico fue porque a uno de mis hermanos más chicos le diagnosticaron el equivalente en aquella época del trastorno por déficit de atención por allá de 1970 y tantos. Ah, ok. Entonces, pero, el psiquiatra esto es nuevo. Esto de los diagnósticos es bastante nuevo, ¿no? Pues no, por ahí yo supongo que sí. Abuelo, un bisabuelo. Exacto. Mi papá, cuando a mi hermano le diagnostican trastorno por déficit de atención, mi papá a mí me comenta, yo me reflejo en mi hijo, en tu hermano Iván, porque así era yo cuando niño. Mi hermano menor, pues no terminó terminó la secundaria, él
por estas mismas problemáticas a nivel académico ya no quiso estudiar, ya no quiso la escuela, pero para nada, ni por Nada. equivocación, Tu porque no chiquita, teníamos esa preparación. tu hija de 16 años está, me imagino, en la secundaria, Está en primero de preparatoria, ya está en prepa. ahorita ya. ¿Y cómo va de calificaciones? Pues más o menos, hay cosas que les siguen costando trabajo. Ella no solo tiene trastorno por déficit de atención, ella tiene otros problemas, está diagnosticada ya también como Asperger y ha tenido problemas con la psicomotricidad y con la caligrafía, con la forma de escribir. Porque también nos informaron y nos enteramos que el trastorno por déficit de atención está combinado muchas veces, se les llama comorbilidades. Comorbilidades. ¿Y cuáles son esas comorbilidades más comunes, Juan Carlos? Bueno, la más común es la de el trastorno de conducta, el trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Que se presenta en un 40% de las veces. También los procesos de ansiedad y depresión y el trastorno de Gilles de la Tourette o los tics, que también se le conoce como tics, son de los más comunes. Pueden acompañar también con algunos problemas de aprendizaje, ¿no? Y esto es parte de las comorbilidades que se observan en la escuela, como dislexia, discalculia, disortografía, ¿no? Que son cosas que los maestros empiezan a observar en los niños. Y lo que más nos preocupa siempre ha sido sobre todo el trastorno de conducta y el trastorno oposicionista desafiante. ¿Por qué nos preocupa más estos? Porque este tipo de comorbilidad abre la puerta en un porcentaje importante para la vulnerabilidad, para que cuando son adultos puedan ser adictos a sustancias, particularmente consumo de alcohol y marihuana. Entonces, eso sí nos ha alarmado con base a las evidencias científicas que actualmente se cuentan de personas que tienen TDA con trastorno oposicionista desafiante pudieran llegar a desarrollar un problema con las adicciones. Aquí sí quiero ser muy puntual en decir que eleva el riesgo. No estoy diciendo que van a ser adictos. Eso es muy, muy importante porque luego las personas se quedan con solamente esa mención y entonces como si yo hubiera dicho que todos los que tienen TDA van a hacerlo. Ver, entonces, para que no lleguen a padecer en la edad adulta las consecuencias de un trastorno de déficit de atención no diagnosticado o no bien tratado, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cuáles son, digamos, las estrategias principales que ustedes siguen para hacer que ese chiquito sea muy funcional en su etapa de adulto? Bueno, lo que hacemos es justamente brindar la información científica y puntual de lo que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad le provoca al niño. Un poco como para responder qué pasa en el cerebro cuando el niño tiene TDA, ¿no? O sea, otra, sí, totalmente informativo. Otra es toda la información de cómo se llega al diagnóstico y quién lo hace. Normalmente cuando los papás, y Ludmila podrá decirlo, ella cuando llegó a buscar el diagnóstico con el psiquiatra tal vez ni siquiera sabía la existencia de este asunto. Entonces, cualquier cosa que le hubiera dicho el psiquiatra iba a estar bien para ella, porque no tienes manera de poderlo cotejar. En cambio, cuando tú ya tienes la información con nosotros, puedes entonces cotejar lo que te está diciendo el médico o el psicólogo o el docente. Otro aspecto muy importante es informarte bien de lo que son los medicamentos, qué hacen los medicamentos, qué no hacen los medicamentos, cuándo sí y cuándo no se dan y por qué sí y por qué no. Porque todos le tienen un pánico impresionante a los medicamentos para tratar este caso. Pero sabemos que el uso de medicamentos en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, cuando el diagnóstico es correcto, disminuye considerablemente los riesgos de accidentes, los riesgos de malos comportamientos, eleva la capacidad del aprovechamiento académico
y también disminuye la probabilidad de que cuando sea adulto tenga un problema de adicciones. Entonces, es entenderlo bien. Entonces, normalmente esos vacíos de información que no siempre los médicos dan en sus consultas es lo que el proyecto DA sí hace. Y lo hace, por decirlo de alguna manera, con palitos y señales, y todas las dudas se abordan y se agotan a satisfacción de los papás. Ahora, la decisión de si das o no das el tratamiento farmacológico o lo aceptas, siempre va a terminar siendo de los papás y del propio paciente. En el proyecto DA no influimos en ello. Sí te damos la información para que tengas para que ellos más... decidan. Sí, para que ellos decidan. Pero a ver, si es tan bueno el tratamiento y si les evita que en un futuro tengan todos estos problemas añadidos, digamos, ¿cuál sería la parte negativa? ¿Cuáles serían los efectos secundarios? Y otra pregunta, si este tratamiento se tiene que tomar de por vida. Bueno, los efectos secundarios son como en todos los medicamentos, ¿no? Normalmente siempre va a haber algo que lastima, como la aspirina, que te puede provocar un problema en el estómago, o un antibiótico que también te puede hacer que te dé diarrea y te da. El caso está en que ahí normalmente los tratamientos son de corta duración. En el caso del TDA, los tratamientos no en todos los casos tienen que ser para toda la vida. Hay quienes sí necesitan el medicamento toda la vida, pero hay quienes no. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues cuando observas los desempeños. Si el medicamento te ayuda para mantenerte como más en el autocontrol y que no seas tan impulsivo, por ejemplo, ahorita que estamos en la contingencia sanitaria, en casa todos nos hemos vuelto más impulsivos y vamos y abrimos el refrigerador a ver qué comemos y a lo mejor no hay nada y lo cerramos y a los 5 minutos volvemos otra vez y nos llevamos la galleta que no teníamos hambre, pero la empezamos a comer. Bueno, un niño con TDA lo va a hacer más veces, pero con el medicamento, en teoría, tendría que meter freno a ese impulso. Entonces, ese tipo de comportamientos que son observables cuando una persona recibe tratamiento farmacológico, pues empiezas a sistematizarlo y luego dices, bueno, vamos a ver si al quitar medicamento ya no necesita para poder tener ese autocontrol. Quitas el medicamento, si el niño logra ya tener ese autocontrol, ya no necesitas dar medicamento. Pero si vuelve otra vez, entonces lo vuelves a dar. Desde el punto de vista de la psicopedagogía, de la educación, digamos, ¿qué recomendaciones podríamos darles a los papás? Si te parece, empezamos con Ludmila, de lo que ella ha puesto en práctica con su chiquita. Y bueno, con su joven ya, que es una... Sí, ya ahorita ya joven. ¿Qué es lo que te has puesto en práctica de estrategias psicoeducativas? Pues mira, la cuestión del manejo de los horarios, el manejo de los tiempos. Te he de platicar que, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, llevábamos un cuaderno viajero para comunicarnos con los maestros, porque en este cuadernito me ponían las tareas, me ponían las actividades pendientes, porque aquí, gracias a la información que recibí en la fundación, pues tuve que hasta trabajar con los maestros. A algunos maestros he tenido que darles yo un poquito de información acerca del trastorno por déficit de atención y este tipo de cosas. Entonces, estas estrategias, pues, te digo, son el manejo de los tiempos, el no olvidar, el anotar la tarea, porque uno de los problemas que tenemos es esta cuestión de la dificultad de estar en el aquí y en el ahora, no solo de la hija, sino también de la mamá. Entonces, porque la mamá descubre que también hay alguna situación similar en esta historia. Entonces, ¿qué haces, por ejemplo, cuando ella está muy, muy ansiosa, especialmente pues, en estos tiempos de encierro, ¿no? Que como decía Juan Carlos, y para nosotros ha sido difícil, pues para estos chiquitos mucho más, sobre todo si no han podido salir a la calle, no tienen un lugar o alguien con quien jugar, con quien distraerse. ¿Qué hacer cuando están muy, muy ansiosos, cuando no se aguantan ni ellos mismos? pues de las cosas que
es la contención emocional, el aprender a identificar las emociones y aprender a expresarlas, a canalizarlas. A nosotros, pues sí nos ha costado un poquito de trabajo esta parte porque pues de repente nos invadimos las emociones, los hijos a los papás y los papás a los hijos, ¿no? Entonces, estos ejercicios que nos han estado dando, con lo que nos han estado apoyando, ha habido incluso actividades en línea ahorita en la fundación para justamente manejar esta cuestión emocional, ¿no? Tener claridad clarificar nuestras emociones como padres para poder ayudar a nuestros hijos a clarificar esas emociones y a manejarlas, ¿no? Ejercicios como la respiración, como realizar actividades que nos resulten gratificantes, porque incluso para el inicio de actividades escolares, cuando ya los niños están muy resistentes o están muy dispersos, el hacer una actividad que nos resulte gratificante como iluminar, como hacer figuras de plastilina, escuchar música nos resulte agradable, pues nos ayuda o les ayuda a ellos a poderse enfocar, concentrar y poder atender mejor, ¿no? Las actividades escolares. Y bueno, pues son estrategias que nos han ido dando y que hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo, ¿no? ¿Qué otras, qué otras estrategias psicoeducativas podemos compartirle al auditorio, Juan Carlos? Bueno, buscar las que son, como dice esta estrategia de la disciplina positiva, ¿no? No evitar los castigos, eso es pero fundamental. Yo creo que también evitar expresiones que son como ambiguas o no son claras. Por ejemplo, el échale ganitas, o es que ya va a pasar, o es que esas cosas a veces generan mucho más tensión. Y sabemos que los niños que tienen este problema requieren de satisfactores de muy corta duración y de plazo muy corto. Entonces, incentivarlos a hacer cosas pequeñas, pero que van a recibir un incentivo, eso es bueno, eso va ayudando. Y a veces podemos no necesariamente dar algo físico, sino, bueno, un abrazo, muy bien, estoy orgulloso de ti porque lo hiciste perfecto. También empezar a poner evidencia de los avances y a veces, sobre todo en niños pequeños, ayuda mucho como cuando éramos niños que te ponían la estrellita en la frente, ¿no? Entonces, ay, mira, te voy a cambiar este buen comportamiento por esta estrellita y lo pones visible y esas 3 estrellitas del día te las voy a canjear por esa media hora más que quieres de videojuegos. O yo como papá me siento a jugar contigo el videojuego, ¿ves? Sí. O sea, necesita compartir, eso es muy importante para los niños y es un satisfactor importante. Pero con los más grandes, como en el caso de Ludmila, sí es también muy importante el manejo de la expresión de las emociones. Y nosotros también tenemos que abrirnos a decir nuestras sensaciones. También estamos enfadados, también estamos preocupados. Y eso externarlo y transparentarlo con ellos, creo que vuelve un ambiente mucho más, sobre todo ahorita, ¿no? Que estamos metidos en tensión todos, en donde además no hay certidumbre. Un día te dicen que ya estamos bien y al día siguiente te dicen que no. Un día te dicen usa cubrebocas y al día siguiente te dicen que no. Un día hay vacuna y al día siguiente no. Cualquiera enloquece de esa manera, ¿no? Entonces, sí acomodar lo más tangible la información ayuda muchísimo en este momento. Vamos a regresar con un poco más de estos aspectos psicoemocionales y vamos a seguirle dando información a nuestro público de Aztele TV, de Retos Femeninos, de las plataformas del Proyecto DA, después de unos mensajes. ¿Les parece? Con mucho gusto. Programa Retos Femeninos. Yo soy Julieta Lujandio. Estamos con el doctor Juan Carlos Pérez Castro. Él es el miembro fundador de esta fundación HOF, pero además es director general de algo que pertenece a esta fundación ya desde hace muchos años, que es el Proyecto DA, experto en este tema de trastorno de déficit de atención
e hiperactividad. Y también estamos con Ludmila Jiménez Nájera, mamá de una chiquita de 16 años, una joven de 16 años que tiene este problema y quien ha cursado los cursos de padre a padre en el proyecto DA y también el programa de grupos de apoyo. Si nos permite, vamos a estar poniendo el nombre de la fundación y los datos de contacto para los amigos que quieran adherirse a todo esto que la fundación está haciendo para que los niños tengan una vida mucho más feliz, justa y funcional. Regresamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en Retos Femeninos, que se está proyectando, se está transmitiendo por AzTeleTV, por el Facebook Live de Retos Femeninos y también por la página de la Fundación Federico Hoff, una asociación civil, y del proyecto DA. Es un proyecto maravilloso que ya tiene muchos años de haber sido instituido y que sirve de gran ayuda para los papás. Organizan congresos, talleres, ahora reuniones a través de los medios digitales para estar informando a los papás. Es muy importante que si hemos ya detectado o tenemos ya un diagnóstico certero de que nuestro chico padece o chica padece este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, acudamos a los especialistas y no solamente los psiquiatras que nos van a ayudar a medicar a nuestros hijos, que es importante hacerlo, porque ya nos decía Juan Carlos, hay 3 cosas que es muy importante poder graduar en los chavos, que es la impulsividad, que impulsividad puede ser por impulso o hacer cualquier cosa, hasta dañarnos, dañarse, autodestruirse, entrar en un mundo sin regreso de muchas veces que son las adicciones, ¿no? Pocos son desafortunadamente los que regresan, o poder controlar también esa desatención, esa falta de concentración, todo eso, y por otro lado la hiperactividad, moverse de un lado para otro con esta ansiedad, estos tics, esta angustia permanente que tienen estos niños, que mucho se puede ayudar a través de los medicamentos, pero sobre todo a través de las estrategias de psicoeducación. Bueno, estábamos hablando, y gracias por acompañarnos, por seguirnos acompañando, de esta parte de la emocionalidad, ¿no? Nos dicen que cursa desafortunadamente con otras enfermedades, muchas veces con la ansiedad, con la introspección o esta parte que le llaman el autismo, con la depresión, ¿no? Muchas de estas enfermedades que van de la mano con el trastorno de déficit de atención, que hace que los niños cada vez se sientan peor, porque son chavos que por supuesto son inteligentes, se dan cuenta, son muy sensibles, se percatan de las reacciones de los demás, les afecta el bullying, les afectan las comparaciones, les afectan que sus papás se sientan desesperados, tristes, pues enojados, frustrados por todo lo que decían al principio de que no cumplen con las expectativas que tenemos todos los padres sin quererlo por los hijos. Pero a ver, hablemos un poco más de las emociones, que esto es muy importante, sobre todo en esta época que estamos cursando, esta época de encierro, de restricciones, de confinamiento, de resguardo, como le quieran decir. Doctor Juan Carlos Pérez Castro, ¿nos ayuda? Sí, claro. Hay que ver que una de las situaciones que pasan quienes padecen este trastorno es que no pueden, precisamente por cuestiones cerebrales, tener autocontrol en el manejo de sus emociones. Y estas emociones se van a disparar de una manera con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Lo que para mí pudiera representar solamente una molestia, por ejemplo, para ellos puede representar un enojo importante. Para mí lo que pueda representar solamente elevar la voz, ¿no? Para ellos puede pedirles inclusive tomar un objeto y lanzártelo. Y eso es lo que empieza a descomponer el ambiente en las relaciones que hay y sobre todo ahorita cuando estamos metidos en casa y todos estamos más sensibles. Yo no sé cada persona cómo le va. Si estás durmiendo una siesta y te despiertan antes de que hayas concluido esta siesta y te despiertas de mal humor,
¿no? Y hasta hay quien dice, ni le despiertes, porque no te la vas a acabar. ¿Y es por qué? Porque la serotonina, que es un neurotransmisor que está justamente trabajando durante el sueño, lo interrumpes y provoca una respuesta de la propia amígdala de la persona con esa irritabilidad. O alguien que tiene hambre, ¿no? Y son las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, y estaba acostumbrado a comer a las 2 de la tarde, y a las 5 de la tarde, y está de un humor que nadie lo aguanta. Él mismo dice, ¿sabe qué? Necesito comer porque si no los voy a matar. Ya no puedo más. Bueno, las personas que tienen trastorno por déficit de atención van a responder así independientemente de la siesta e independientemente de la comida. Y los eventos, los estímulos que recibe, pueden jalar los gatillos que le haga tener eso. Entonces, ¿qué estrategias se van teniendo? Identificar esos gatillos. Si tú jalas el gatillo, vas a tener una respuesta. Y por más que le digas o por más que lo agarres a cachetadas, el niño no va a reaccionar, porque su cerebro no está logrando meter freno como el tuyo sí, ¿no? Y eso eleva. Ahora, como decía Ludmila, el TDA tiene un índice de heredabilidad de un 75%. Entonces, una mamá o un papá ahorita recluidos en su casa, que no están detectados ni atendidos, pero que probablemente tienen TDA, pueden inclusive su sintomatología, que no estaba tan evidenciada, ahorita expresarla con el niño. Entonces, se eleva, ¿no? Entonces, reconocer ese tipo de emociones y hablar de ellas cuando la gente está tranquila, ¿no? Si se apagó la luz o se fue la luz, porque nos está pasando en muchos lados de manera frecuente, y el niño estaba en pleno videojuego y se enoja y empieza, perdón lo que voy a decir, pero empieza a mentar madres, ¿no? Porque no le importaba más. Cuando esté más en calma, habría que preguntarle qué fue lo que pasó, por qué lo sentiste así. Y nosotros no engancharnos y decirle, ya cállate, a mí también se me apagó la computadora y no eres el único que sufre, yo también. Porque eso es lo que tenemos, alguien tiene que tratar de poner ese freno. ¿Sí se dan cuenta, Juan Carlos? O sea, sí tienen esa capacidad. En el momento no, en el momento no. Pero luego es conveniente, como tú hiciste la pregunta, ¿no? A ver qué fue lo que pasó, qué te lo disparó, para que vayan teniendo como un poquito más de control en la próxima. Bueno, sí se dan cuenta e inclusive pudieran pedirte disculpas por haberte aventado el café, ¿no? Por ejemplo. Pero el problema es que le puede volver a pasar exactamente igual. Entonces tú como papá te empiezas a desesperar porque dices, a ver, tú mismo identificaste el sentimiento, tú mismo identificaste que fue equivocado tu conducta. Inclusive me pediste perdón y me lo vuelves a hacer. Pues sí, porque su cerebro no está pudiendo conservar esa información que le regula. Ahí es donde los medicamentos actúan, justamente. Entonces ahí tú tienes un indicador de cuando das medicamento y esto se inhibe, dices, bendito medicamento. Si quitas el medicamento y te vuelve a mentar la madre, pues necesitas el medicamento. Volver a dárselo. Ahora, a muchos que, bueno, de tiempos que seguramente muchos compañeros lo tuvieron, ¿no? Este déficit de atención e hiperactividad. Pero la verdad es que nos fueron diagnosticados, no se dieron cuenta, etcétera, por lo que tú quieras. Pero hay mucha gente con la cual yo he platicado, como dicen, en la etapa adulta, a través de los hijos, se dieron cuenta que también tenían esa misma impulsividad, hiperactividad, inatención. Pero la mayor parte de los de mi generación dicen, a mí me lo quitaron a golpes, a mí me reprimieron. La pregunta aquí es, ese conductismo que a base del castigo, del golpe, como, perdón, pero como a un animalito, se le va corrigiendo, se le va educando como un perrito, ¿qué daño puede hacer en un ser humano? O si esos niños reprimidos que no presentaban esas conductas, digamos, más tarde puede ser que venga como un torbellino, como con mucho más fuerza ese problema, no lo sé. Puede presentarse, sí, con más fuerza, también evidentemente el daño a la autoestima, y normalmente lo que sabemos de los adultos que dicen, a mí me lo quitaron a golpes, en el fondo también es no te quejes, ¿no? Y en el fondo también es un poco como esa expresión de yo aún a golpes salí adelante y tú no.
Sin embargo, cuando observas la vida de esos adultos, siguen teniendo problemas. Probablemente no es su primer matrimonio, a lo mejor ya tuvieron uno o dos, probablemente consumen tabaco y alcohol de manera frecuente, probablemente no son de los que se van a dormir temprano, sino que se trasnochan mucho, probablemente han cambiado de trabajo con frecuencia, de repente se les olvidó pagar su tarjeta de crédito, su coche va a estar chocadito por muchos choquecitos, tienen multas de tráfico. O sea, cuando haces un inventario de esos adultos, pues lo que pasa es que ya no hay alguien que le agarre sus cachetadas y sus nalgadas, ¿no? La Y vida, quienes, nada más la vida. la vida o a veces sus parejas, y hay parejas que no lo resisten y por eso los abandonan, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tienes de acumular sensaciones y fracasos, aunque sean chiquitos, en tu vida, cuando puedes tener una vida más placentera y con una mejor calidad? Sobre todo cuando ahora hay la posibilidad de tener muchísima más información. Totalmente. Ver, Y también, perdón, nada más una última cosa. Actualmente también están siendo mucho más exigentes las propias situaciones sociales y educativas para los niños de lo que fueron en nuestra época. Entonces, sí. antes era más fácil salir adelante de lo que ahora lo está haciendo. Sí, no, ahora hay que aprovechar que se tiene más conocimiento y que desgraciadamente las oportunidades no son tantas como antes, ¿no? Antes como que la gente tenía más paciencia. Ahora, una impulsividad enorme de un chico, de un adulto que tiene trastorno con déficit de atención, puede ser el acabose para, como decías, perder un matrimonio, una chamba, o que le vayan a sacar un arma, ¿verdad? ¿Sí? Un arma que lo pueda dañar, porque la gente también ya está con los nervios como muy de punta, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué exponerse? Hay que evitarlo, teniendo información, teniendo estrategias psicoeducativas y pudiendo ayudar a nuestros hijos a ser mucho más felices, aunque en el intento y en el tratamiento, la verdad es que los papás tienen que hacer una gran chamba. Ludmila, despídete con algún consejo para los papás y dinos, ¿qué estás haciendo ahorita en estos grupos de apoyo? Tenemos escasos 2 minutitos, pero también me gustaría que nos invitaras, así como tú fuiste invitada al proyecto, que tú también nos invites al proyecto DA. Sí, pues yo los invitaría a papás y mamás a prepararse para poder educar mejor a nuestros hijos, para participar con ellos, para ayudarles a llevar una infancia y una adolescencia con menos complicaciones. Esta preparación, todo esto que he recibido en la Fundación Proyecto DA, con el programa para padres, el PAPA, el programa de apoyo psicoeducativo que es el GADA, y todos los talleres y conferencias, a mí me ha dado muchísimas herramientas, no solo para el trato y el trabajo con mi hija o con mis hijos, porque no es la única que tiene el problema, para mí como mamá y para educar a mis maestros. Gracias a toda la información, a todo el conocimiento que yo he adquirido, he podido hablar con los maestros para que ellos se esfuercen un poquito más en prepararse para poder trabajar con nuestros niños, con los niños como mi hija, con esta forma diferente de aprender, porque no es que estén enfermos, es una forma distinta de funcionar en su cerebro y una forma distinta de aprender y de enfrentarse a la vida. Y nosotros, preparados, vamos a poderles dar mejores herramientas y vamos a poderlos acompañar con amor todo este tiempo para que sean mejores seres humanos. Qué bonito, muchas gracias. Entren a la página www.proyectoda, es proyecto, se escribe todo con minúsculas, y luego pegadito es D de dedo, y luego A, y luego H. ¿Es así? Sí, aunque punto RG, pero ¿sabes qué es más fácil? Que entren a la página que le nombramos cerebrofeliz.org. Ah, pues está más fácil. Cerebrofeliz.org, y ahí encuentras toda la información. Y en las redes sociales, ¿no? Está Proyecto DA en Facebook.
Facebook, también están como Cerebro Feliz. Como No, Proyecto está como DA Proyecto y DA, ¿no? Cerebro Feliz en Twitter y también en canal de LinkedIn como Proyecto DA y en Instagram. Y bueno, ahora que se están usando todas estas redes sociales. Bueno, van a aparecer ahí. Así es de Hasta que, queridos YouTube. amigos, entren, pásense por ahí, obtengan información. cerebrofeliz.org.mx. No, punto .rg, Punto así solito. .org, en Twitter y en Facebook como Proyecto DA. Muchos Correcto. saludos a quienes nos están viendo a través de las plataformas de Proyecto DA, a través de Muchas Hacer gracias. a través de Retos Femeninos. Algo con lo que te quieras despedir, doctor Juan Carlos Pérez Castro. Bueno, que no le tengan temor a la información, que va a ayudar en mucho, y algo que hay que rescatar, como en el caso de Ludmila, es que la información que se brinda a los papás se brinda por otros papás. Y entonces eso ayuda mucho porque hay un lenguaje muy de iguales y de papás que ya superaron la situación, que ya la enfrentaron de una manera exitosa, entonces se vuelve mucho más efectivo. Obviamente que los profesionales nos abocamos a capacitar a los profesionales y los papás se abocan a capacitar a los papás. Y creo que esa es una de las virtudes que tenemos en el proyecto DA, que ayuda mucho en todos los sectores para poder mejorar la información y sobre todo ayudar a quienes padecen de este trastorno. Y si así lo tienen, bueno, hay mucha posibilidad de salir adelante, ser felices y ser exitosos en la vida, y queremos colaborar con ustedes en ese aspecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ludmila. Nos han dado información muy esperanzadora. Gracias a nombre de todos los beneficiarios del Proyecto DA y a todos los que estuvieron conectados en esta sesión por la información que nos dieron. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias. Queridos amigos, yo soy Julieta Lujambio. El próximo martes los invitamos a estar con nosotros en otro Zoom en vivo para que tengan información sobre algún tema de su interés. Escríbanos a través de Retos Femeninos, el Facebook de Retos Femeninos, para saber de qué temas quieren que hablemos los martes a las 10. Hasta la próxima. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.